muy buenos días. 9 de la mañana y 8 minutos. Iniciamos aquí este martes 10 de noviembre del 2020. Bienvenidos a La Mañana Morocha, tu programa con color. Gracias a quienes se unen a la señal de Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. En el mundo entero, como siempre, un abrazo gigante y fraterno a quienes nos acompañan en www.pichinchacomunicaciones.com.es. Gracias también a quienes se van uniendo a nuestra señal y se quedan con nosotros. Además, estaban ahí bien informados en Punto Noticias a través de nuestra señal de redes sociales de Pichincha Comunicaciones y La Mañana Morocha. Un abrazo enorme a quienes ya van saludando en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel, en la transmisión en vivo. También así me encuentran en Instagram y @Salomé181 en Twitter. Muy buenos días, Papeto Peralta, y está saludando. Marcelo Tequis, están también por ahí. El Rolito Carrasco también desde Ambato, como siempre, todas las mañanas. Gracias a todos ustedes y bienvenidos a La Mañana Morocha, tu programa con color. 9 de la mañana con 9 minutos. Ya conversamos con nuestros compañeros de Punto Noticias, como siempre, bien informados. Y hablábamos sobre el movimiento que está en la región. La región se va moviendo, tenemos nuevo presidente en Bolivia, el día de ayer destituido el presidente en Perú, así que también quisiéramos saber que pase algo también aquí en Ecuador con nuestras autoridades, porque últimamente como que andan medias desaparecidas, no hemos escuchado como mucho, así que sí quisiéramos saber qué andan haciendo. Por favor, así que 9 de la mañana y 10 minutos, bienvenidos, esto es La Mañana Morocha, tu programa con color, aquí iniciamos. Mañana y 10 minutos y algo que es importante y que a veces nos quita incluso hasta el sueño es cómo llegar a fin de mes, cómo hacer que nuestra economía se alargue durante todo el mes y no se acabe apenas nos llega un pequeño ingreso o un gran ingreso y se nos acabe ese rato, porque es como el florón, pago y a fin de mes decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo podemos hacer que mejore nuestra economía? Es algo que además yo creo que deberían enseñarnos incluso desde el colegio, mucho más en los colegios, en las universidades, cómo manejar las finanzas del hogar, cómo manejar las finanzas personales, cómo manejar las finanzas incluso si tenemos ya también un pequeño emprendimiento. Así que el día de hoy vamos a hablar, tome papel y lápiz, así que para que usted anote y esté muy atento sobre los trucos financieros para mejorar tu economía. La educación financiera en las familias es imprescindible para tener una buena relación con el dinero. Saber manejar las finanzas y tener claves para afrontar situaciones difíciles. Sin embargo, es una asignatura pendiente en las sociedades y afecta a todas las clases sociales, y mucho más ahora que estamos todos en una crisis bastante fuerte. Prueba de ello es cómo las familias se dejan influenciar y manejar por las tendencias y la publicidad, que bien conoce cómo crear necesidades. Continuamente nos bombardean en cómo tener un mayor nivel de vida, entre comillas, que se centra en el tener, dejando de lado la calidad de vida, que se centra en disfrutar, gozar y sentir, teniendo en cuenta las posibilidades económicas reales. Como decía la abuelita, estirar las sábanas hasta donde me den los pies, por favor. Los resultados: compras impulsivas, uso indebido de instrumentos de pago, como son las tarjetas de crédito, hay que cortar esas tarjetas, endeudamiento excesivo, compromiso de pago imposible de atender, no llegar a fin de mes y la ausencia de presupuestos equilibrados, enfados y preocupaciones, que creo que es algo por lo que hemos pasado todos en algún momento en la vida. Así que hoy vamos a generar trucos para mejorar nuestra economía y mucho más en estos momentos. La pregunta que tenemos para ustedes en nuestro Facebook de Pichincha Comunicaciones: ¿sabes cómo hacer que tu dinero alcance a fin de mes? Esa es la pregunta que tenemos para el día de hoy para ustedes en nuestro Facebook Live. 9 de la mañana y 13 minutos. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. 9 de la mañana y 13 minutos, La Mañana Morocha, tu programa con color in-house. Hoy también estamos desde casita cumpliendo las normas de bioseguridad y la planificación administrativa que tiene nuestra radio, así que estamos en casita haciendo nuestro programa. Pero llegamos a ustedes con este tema súper importante. ¿Ya tienen papel y lápiz? Pues no se atrasen, porque hoy les vamos a dar trucos financieros para mejorar su economía, ahora sobre todo que es tan necesario para todos. Y tenemos a un experto, obviamente, en el tema.
el economista Guido Vinicio Duque. Él es máster en Economía de la Universidad de Nuevo México, maestro en Economía con mención en Economía del Desarrollo de la Flaxo, magíster en Diseño y Administración de Proyectos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, es PhD candidato en el programa de PhD también de la Universidad de Nuevo México. Su experiencia laboral actualmente es docente, investigador y parte de la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura y además subdecano de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador. Tiene experiencia laboral en el Banco Central del Ecuador, en el municipio de Quito, y docente también en la Universidad Católica y la Universidad Internacional del Ecuador. Así que le damos la bienvenida. Obviamente, hoy tenemos que aprender porque tenemos que aprender con este experto que tenemos el día de hoy. Economista, muy buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha, gracias por estar aquí con nosotros. Y por favor, así despacito, tiene que dibujarnos el día de hoy esos trucos que nos van a salvar para poder llegar a fin de mes. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, estimada Carla, y a todos los oyentes de Pichincha Universal. En este caso, muchas gracias por la invitación y vamos en este caso, a dar unos pequeños tips sobre el tema. Economista, primerito, ¿qué es la gran deuda que tenemos absolutamente todos? Yo creo que esto es algo importante y necesario que debería ser implementado en la educación, desde la educación inicial. ¿Cómo manejar nuestra economía? Y no porque obviamente los niños tienen que manejar dinero, sino tenemos que aprender desde chiquitos a manejar los recursos, a saber cómo manejar este tipo de cosas. Como dice la canción, nos enseñan fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor, que poco nos enseñan de economía, por favor. Y tenemos que aprender de economía desde los colegios. Deberíamos aprender y qué deberíamos entender desde lo más básico, economista, para no cometer errores. Claro, en este caso, el tema de las finanzas personales, las finanzas familiares es súper importante. Deberíamos aprender esto desde la escuela, incluso desde los juegos. En otros países juegan, que hacen negocios, juegan a la tiendita, pero ya incluso con eso repasan matemáticas, hacen ejercicios. Entonces, es un tema de formación general, debe ser transversal. En este caso, porque es un tema muy, muy importante. En este caso, como me pidieron algo lúdico, algo entretenido para la gente, yo voy a proponer que vamos a aprender finanzas con la palabra risa, ¿no es cierto? Y cada uno, ¿no es cierto? Vamos a hacer un pequeño acróstico. En este caso, cada una de las palabras de esta palabra cortita nos va a recordar algo importante con respecto al tema financiero de las finanzas. Anote. Vamos a ir trabajando, ¿no es cierto? Con cada una de estas letras, ¿no es cierto? Y en este caso, para irnos acordando y decir, a ver, en las finanzas manejemos con esta palabrita risa, ¿no es cierto? Listo, economista. Entonces, estamos listitos, papel y lápiz, ahí pendientes de lo que usted nos diga. ¿Qué vamos a hacer con la palabra risa? Ya, entonces en este caso vamos a ir primero con la primera letra, ¿no es cierto? La primera letra es registra, ¿no es cierto? La R. La R, ¿por qué es importante registrar? Porque muchas veces llevamos las cuentas en la cabeza, algunas personas tienen esa habilidad y enseguida hacen los cálculos, todo eso, pero no todos vamos a tener esa habilidad y por lo tanto es importante registrar, porque a la final del mes no sé en qué me voy a gastar. ¿En qué me gasté? ¿O en qué me gasté? A veces incluso, ¿en qué me gasté? No sé. Incluso a veces cuando anotamos es como, ¿y esto de qué era? ¿De qué era que gasté esto? No podemos tener tampoco todo en la cabeza. Yo creo que es importante siempre anotar. Sí, exactamente. Registrar, tener una libretita en la cual tenemos nuestros ingresos y nuestros gastos. Lo más sencillo posible, ¿no es cierto? Entonces, ir anotando diariamente, hacer esa costumbre y con eso ya primero tenemos que tener información. Estoy pagando mucho en agua, mucho en teléfono, he gastado demasiado en esta cosa. Veamos dónde podemos nosotros ir haciendo. Entonces, el primer punto es tener esa información, esa cultura de ir registrando nuestros gastos. Entonces, una libretita, lo más sencillo. Si alguien ya tiene una computadora, puede hacerlo en Excel, pero lo más sencillo, una libretita y ir anotando diariamente tus ingresos y tus gastos, especialmente si tienes un pequeño negocio, tus ingresos, tus gastos, y con eso tú vas a ir manejando. Es importante el registro, es fundamental. Economista, ahorita hablemos solo de los hogares para después hablar sobre los pequeños emprendedores, que ahora además
ya son parte del día a día de muchísimos ecuatorianos. Vamos a hablar solo de las familias. Las familias tenemos las familias, perfecto. los gastos fijos, ya que ya sabemos más o menos cuánto pagamos de agua, cuánto pagamos de luz, cuánto hay que pagar de la escuela de los guaguas, y si no, bueno, igual cuánto gasto, por ejemplo, en comida, en ese tipo de cosas. ¿Cómo puedo hacer para que mis gastos no aumenten y no sean mis gastos mayores a lo que yo gano? ¿Qué tengo que hacer primero? Tengo que poner primero la filita de cuánto gano y después cuánto gasto, pero sin embargo lo que gasto es lo básico. ¿Cómo puedo generar ese equilibrio entre las dos columnas de mi libretita? Claro, ahí en este caso es importante, hay algunos tips que podemos hacer, nos podemos saltar a la última letra, ¿no es cierto? El tema del ahorro y la adquisición. Por ejemplo, el tema es importante darnos cuenta de que muchas veces sabemos que tenemos que comprar cosas, pero a veces, ¿qué es lo que hacemos? Por facilidad, no busco lo más barato, sino cumplo lo que esté más fácil, más cerca. Y incluso también muchas veces lo que puedo hacer es un poco, por ejemplo, el tema de las canastas familiares. Unirme con mi vecino, con mi familia, ir a comprar al mayorista y después me divido y el valor sale menor, ¿no es cierto? Buenísimo. Entonces, eso es algo que podemos nosotros ir haciendo para ir ganando, ¿no es cierto? Y comprar, como se llama el granel, comprar un poco en montos mayores y después me divido y ese valor sale menor porque incluso compartimos el tema de si nos tocó contratar una camioneta o el vehículo, etcétera. Entonces, claro, ir haciendo compras en conjunto, eso ayuda bastante el tema de las canastas familiares y se puede ir realizando, ¿no es cierto?, en conjunto e incluso hasta por seguridad, por bioseguridad ahora, ¿no es cierto?, mandamos a una sola persona a hacer un montón de compras y después ahí sí ya nos dividimos y ya evitamos salir. Ajá. Entonces, esa es una alternativa que podemos nosotros hacer justamente para tratar de ir ganando. Otra forma también es analizar un poco nuestros gastos. A veces cuando nosotros compramos a crédito es importante, ¿no es cierto?, saber el costo final, ¿no es cierto? Es la S de la risa, ¿no es cierto?, saber el costo final de lo que adquirimos. Claro, es una cuota chiquita, pero a la final, como es durante mucho tiempo, si nosotros termino no sabemos pagando el doble. Exactamente, terminamos pagando el doble. Entonces, a lo mejor me toca a mí ser más inteligente y decir, bueno, voy a ir guardando un poquito y pago y prefiero comprar en efectivo de contado. Y a la final terminé pagando menos. Entonces, también ese es otro importante, ¿no? Saber el costo final de lo que estoy pagando. Eso también nos ayuda mucho en ese tema. Otro punto importante también es, ¿cómo se llama? El tema de no compras por gusto. Por ejemplo, solamente una cosita. Da lo mismo un celular de alta gama que un celular de mediana gama para comunicarnos. No necesitamos más ahora. Ahí tenemos un montón de oportunidades, ¿no es cierto?, de celulares que me dan las mismas facilidades que el otro. Así es. Y un precio menor, solamente que muchas veces pagamos la marca, el estatus e incluso a veces es el color. Hay una diferencia de 20, 30 dólares solamente por comprar el plateado versus el blanco o el negro. Pero entonces también es que tal vez ese rato dices que solo son 20 dólares, a la final van sumando y sumando cosas. Es que nos gusta ser afrentosos, por mi querido economista. Entonces, es que sale el nuevo y el nuevo queremos tener. O sea, no hay ni cómo pagar la tarjeta, pero no importa. Compremos el nuevo porque se ve vacancísimo. No, o sea, ahí le vamos a dar un golpe. En esas pequeñas cositas es que a veces caemos porque todas esas cositas chiquitas, de esos pequeños tonteritas que a veces decimos, son solo 10 dólares, son solo 5 dólares. No, esos son solo poquitos dólares, van sumando y a fin de mes nos cae ahí el tas porque no nos alcanza la plata. Vamos a repasar entonces la risa, mi querido economista. Vamos a repasar así la R, la I, la S y la A, porque hablamos de la A y la S. Nos falta la I. Sí, en este caso la I es de inteligencia, ¿no es cierto? Hacer cosas inteligentes, pensando, ¿no es cierto? Invertir, ¿no es cierto? Nuestros ahorritos, tratar de maximizar, ¿no es cierto? ¿Dónde los vamos a colegiar? Entonces, es la inteligencia. Siempre adelante, pensar en qué voy a
ir utilizando, ¿no es cierto?, esa información. Entonces digo, bueno, en este caso puedo ahorrar aquí, puedo ahorrar acá. Esto sí, no puedo ahorrarlo, pero voy a tratar de hacerlo. Por ejemplo, incluso también otra forma de hacerlo es un poco el capital social. Por ejemplo, si yo tengo que comprar algo que necesito, se me dañó la licuadora y necesito comprar la licuadora, pero no tengo el dinero, capital social, pedirle a un familiar que me preste y ahí me ahorro la cuota de Del comprarlo en cambio a interés. crédito en cuotas del interés. Pero pagarán, Entonces, en pagarán. este No, caso, no hay que porque es el pagar. primo, no porque es la mamá, después dirán, ¡ay, me olvidé! No, pagarán, por favor. Ajá, sí. Sobre todo es eso. Entonces, es importante también saber utilizar ese capital social, porque si no le pagas, estás así, no te van a prestar después otra vez a futuro. Más bien ahí Obvio. estás disminuyendo. Entonces, un tema del este. Entonces, y también es hoy por mí, mañana por ti. Entonces, es importante justamente ver que muchas veces se puede hacer este tipo de cosas, ¿no es cierto? Especialmente entre la familia, entre los círculos cercanos de confianza, ¿no es cierto? Así Y es. sobre todo no gastarte ese capital social de gana por no pagarle, ¿no es cierto? Es Pide, importante pide también. para la licuadora y se compra la java. No vale, no. La No. licuadora y invítele a la mami el juguito del desayuno. Dios, se gastan. Repasemos entonces la risa, mi estimado economista. Rapidito, la R es Registra. de registrar. La I, Haga ajá, su registrar. lista. Haga su lista. En un papelito, tenga ahí una agenda. Si tiene en la computadora, haga el Excel. Si no, coja papel, haga ahí su registro todos los meses y vaya poniendo en una carpetita. Esta es la R. La I es de La inteligencia. inteligencia, ¿no es cierto? Piensa. Pensar en las compras, ¿no es cierto? Piensen primero, ¿no es cierto? Antes de lanzarse a una compra. Muchas veces, a veces, compramos alguna cosita por quedar bien, todo eso, o sea, a veces el efecto imagen, y a veces Ujú. son cosas que son gustos y no son Innecesarias. necesidades. Así es. Oiga, Claro, ahí cambia. le voy a contar, ahí le voy a contar una anécdota. Me acuerdo que salíamos, bueno, cuando había como, ¿no? Yo salía mucho tiempo mis papis, íbamos así caminando por el centro comercial a comer alguna cosa, y mi papi me decía, miren ese montón de cosas que no necesitamos. Creo que a mí me quedó clarísimo. Y fue como, es verdad, o sea, hay un montón de cosas que están exhibidas que realmente no necesito. Cuando realmente usted necesite, vaya a esa cosa puntual y cómprela. Yo creo que ahí esa fue una de las lecciones de vida que a mí más me ha quedado. Me dolió ese rato, pero me ha quedado ahora para ya, ahora que ya me toca a mí manejar las finanzas. La S de Saber. saber. La S de saber, ¿no es cierto? Saber el costo final de lo que pago. Entonces, siempre es importante saber cuánto voy a gastar, saber qué es lo que necesita mi familia. Entonces, siempre saber. Es decir, también podemos Y ajá, priorizar también las necesidades, ¿verdad? Saber qué es lo que exactamente es más ajá, importante. exactamente, necesitante. Y Saber la nuestras necesidades, ver a veces qué es gusto. Y la A de adquirir, ¿no es cierto? De ahorrar en la adquisición. Entonces es importante ver cómo lo hago, cómo adquiero las cosas de la manera más inteligente para yo poder generar, ¿no es cierto?, un pequeño ahorro en las compras. Por eso, si en lugar de comprar una pasta pequeña, compro una pasta grande y veo que la diferencia, ¿no es cierto?, es... me da un ahorro, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora muchos productos ahora te venden en sachet para no cobrarte la botella y sale más barato. Entonces, y tienen el mismo contenido, la misma y calidad, entonces es reutilizas, importante venderlas. y Ajá, reutilizas el claro, envase. ahora, por ejemplo, ajá, ahora también es interesante, en algunos lados están vendiendo, como se llama, al granel, están vendiendo el alcohol. Tú llevas tu galoncito y ahí lo rellenan y Rellenas en este caso solo, claro, ya solo pagas por el contenido y ya no te cobran en el este caso envase. el empaque que muchas veces es caro. Ah, ese es otro punto importante y de paso somos ecológicos. Muchas veces es mejor comprar los alimentos sin esos empaques bonitos, sin esas bandejas. Por Claro que es favor, elegante, fancy, pero vean la diferencia, vean el cuánto valor cuesta, ¿no es cierto? El valor, ¿no es cierto? En del uno, empaque. ¿cómo se llama? Del empaque.
¿no es cierto? Nosotros muchas veces por facilidad cogemos con el empaque y podemos comprarlo hacer aquí. Entonces, eso también importante. Al comprar también tratar de ver cosas de temporada, ¿no es cierto?, que son más baratas en este caso, y apoyamos también a la producción, al consumo nacional. Así que vaya a comprarle a la casera de la esquina antes de irse al supermercado y hacerse, ay, vengo con las compras del súper. Vengo mejor de las compras de la doña Margarita de aquí abajo y me ahorro un montón de plata y además compro cosas que están frescas, no adquiero tampoco tanto plástico y además estoy apoyando a la economía local y estoy apoyando también a la vecina que está aquí cerquita. Entonces, esos son puntos súper importantes. Economista, nos vamos a ir a un pequeño cortecito, pero vamos a volver con las deudas, porque ya, o sea, la risa vamos a empezar a ponerla desde el día de hoy. Sin embargo, las deudas ya están. Definitivamente hay muchas personas que dicen, yo si no compro con tarjeta de crédito no puedo vivir. Ahora estamos pasando por una crisis económica sumamente fuerte, que no es de estos meses, sino ya viene arrastrándose ya en los últimos años. ¿Cómo podemos salir de ahí? ¿Cuáles serían las mejores estrategias para refinanciar esas deudas y cómo debemos pagarlas? ¿Sí? Así que vamos a regresar de nuestro corte, justamente cómo vamos a pagar nuestras deudas. ¿Sí? Regresamos enseguida. Esta es La Mañana, tu programa con color. 9:34 a.m. Estamos conversando con el economista Guido Duque. Él es el actual subdecano de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador, docente e investigador, economista, tiene un máster en economía y nos está enseñando trucos financieros para mejorar tu economía, porque a todos en algún momento nos ha agarrado la crisis económica, nos han sobrepasado las deudas y en estos momentos estamos viviendo una crisis global. Muchas familias tienen que hacer justamente muchos trucos para poder llegar a fin de mes. Así que estamos conversando con el economista Guido Duque. Ya hablábamos antes del corte sobre la risa, y la risa son estos tips que nos ha dado el economista para manejar de mejor manera nuestra economía familiar. Sin embargo, economista, la realidad es bastante dura y difícil y muchos hogares están endeudados o sobreendeudados por la situación en la que se está viviendo, porque antes de la pandemia ya perdieron sus trabajos, porque antes de la pandemia tal vez adquirieron, no sé, una deuda hipotecaria, una deuda automotriz, o simplemente sobrepasó el límite de las tarjetas de crédito. Los cucos de las tarjetas de crédito, que en vez de ser una ayuda, a veces cuando realmente son bien manejadas son una ayuda, porque nos sacan de apuros cuando realmente es una emergencia. Pero a veces pensamos que esta tarjetita es plata en efectivo y dale, pase la tarjeta, pase la tarjeta, pase la tarjeta y el rato nos llega el susto. Así que, economista, si ya tenemos este tipo de deudas, si estas deudas ya nos sobrepasan y sobre todo si en este momento están sobrepasando los ingresos que tenemos, ¿qué deberíamos y qué podemos hacer? Ya, en este caso hay algunas cosas que nosotros podemos ir realizando, o sea, pero primero voy a hablar un poquito del manejo de las tarjetas de crédito, que es justamente uno de los problemas más importantes. En este caso, igual, necesitamos registrar, ¿no es cierto?, nuestros pagos y nuestros gastos y cuánto voy pagando, cuánto voy acreditando yo a esas deudas. Entonces es importante porque muchas veces, como bien se le mencionaste, que es solamente pensamos que es dinero que tenemos ahí, pero realmente lo que estamos haciendo es adquiriendo una deuda. Entonces, una de las recomendaciones es justamente ir anotando qué es lo que estoy gastando, ¿no es cierto? Y cuánto me está costando eso. Otro punto importante es no pagar solo los mínimos, ¿no es cierto? No acostumbrarse a pagar los mínimos, tratar de siempre pagar lo que más se pueda para que en este caso no nos caigan los intereses. En este caso, hay veces que las tarjetas de crédito, los intereses a veces suelen ser altos. Incluso hay veces que una de las recomendaciones, si tienen ya problemas con su tarjeta de crédito y realmente los intereses y las moras ya se les están acumulando, muchas veces es preferible refinanciar con una deuda mucho más barata. Con una cuota más pequeña que se pueda pagar y no se incurra en la mora nuevamente. Claro, en este caso, una de las cosas, de las estrategias que es hacer, algunas personas lo han hecho, les ha tocado pedir prestado, ¿no es cierto?, a alguien que sería
algo para ahorrarse el interés, o si no, simplemente ir a una institución, una cooperativa que tenga una tasa de interés más baja o el mismo banco para cancelar la deuda. Y muchas veces, si no puedo manejar bien la tarjeta de crédito, preferible cerrarla. Pero lo importante es mejor utilizarla, como ciencia había dicho, de la mejor manera, ¿no es cierto? Guardarle y utilizarla. Y olvídese dónde guardó. Es que realmente, economista, las tarjetas de crédito deberían ser ese salvamento que nos dan, por ejemplo, en el caso de una emergencia. O sea, Dios no quiere, tenemos una emergencia médica, por ejemplo, y ahí, no sé, no tenemos el seguro o lo que sea, y tengo la tarjeta de crédito para poder pagar, por ejemplo, la clínica. Se rompe o alguna cosa, o no sé, tuve un desperfecto mecánico bastante grande, tengo la tarjeta. Ese tipo de cosas deberían ser la utilidad de las tarjetas, pero no para hacer las compras de la comida, por ejemplo. Yo he visto casos, y es tenaz, de personas que van y compran, hacen las compras del mes, difieren a 3 meses, las compras se acabaron en 20 días y todavía la deuda sigue ahí. Entonces, eso es terrible. Sí, efectivamente, eso es terrible y preferible es, si ustedes tienen algo de dinero en el banco, utilizar la de débito, que es para no estar utilizando, porque ese simplemente le están bajando de sus el débito si es dinero en efectivo. La tarjeta de débito dinero en efectivo. Ese es como es equivalente al dinero en efectivo. Entonces, esa es una recomendación importante. Y claro, dejarla porque muchas veces la tarjeta de crédito nos sirve para transacciones incluso de otros temas, ¿no es cierto? Que se necesita compras en línea, alguna cosa es importante, a veces, un libro, cosas puntuales, es importante saberlas utilizar adecuadamente. Entonces, siempre un punto es tratar de refinanciar el tema. Otro punto es también ser realistas, hay que comenzar a ver los temas, ¿no es cierto? Como solían decir nuestras abuelitas, hay que estirar los pies hasta donde las sábanas avanzan, ¿no es cierto? Claro, no podemos porque si no... Eso es importante, medirnos y muchas veces a lo mejor el automóvil tenga que entregarlo a la casa, comprar un automóvil más pequeño de segunda mano, sostener, ¿no es cierto?, un tema que me está comiendo, ¿no es cierto?, el nivel de vida, a veces tengo que hacer. Me acuerdo que algún rato también leí en Argentina, había personas que no podían comer, pero querían seguir estando en el club y pagaban la cuota con tal de seguir aparentando, o sea, imagínense. Entonces, no, o sea, es preferible dejar esos pequeños lujos, hacer un poquito de restricción para poder hacerlo, ¿no es cierto? Si me toca, lo que le ha pasado a muchas personas, lamentablemente dicen, bueno, no me da, tengo que ponerle, y ha pasado, ¿no es cierto? Han pasado de universidades privadas, les han pasado a los hijos a universidades públicas. Y los colegios igual. Y los colegios igual, o la otra es, por ejemplo, también refinanciar ese tipo de actividades. Tengo el tema de que pagaba la colegiatura, a ver si hay un crédito educativo, ese tipo de cosas que generalmente tienen intereses menores y con eso ahí también le sirve la tarjeta, por ejemplo. Claro. También la tarjeta ayuda y hay que comenzar a ver otras alternativas, ¿no es cierto? Comenzar a cambiar nuestros patrones de consumo, ¿no es cierto? Y ahora la crisis nos ha obligado a eso y tenemos que ir Otra cosa importantísima que ahí quiero acotar y dar un consejo también es, por Dios, no vayan a sacar avances de las tarjetas, porque no es su plata, no es dinero de usted, no es el cajero. El dinero de la tarjeta que usted saca de avance tiene interés y le van a cobrar ese interés, así que tenga mucho cuidado, que sea solamente para una emergencia. Creo que las tarjetas de crédito son buenas si se las sabe manejar de manera correcta, es decir, para cosas puntuales, para compras puntuales, y cuando termine de pagar una deuda, endeudo sin otra cosa. No es que ahora tengo esta cuotita chiquita y también pongo esta otra cuotita, y después de esta otra cuotita, todo eso va sumando. Economista, pero también tenemos muchos casos y muchas personas que ya tienen un crédito, por ejemplo. Un crédito especialmente, tal vez de la automotriz, puede ser un poquito más fácil porque por último vendo el auto, compro uno más pequeño, pago, etcétera, etcétera, y tal vez no es tan grande. Pero ¿qué pasa con los créditos hipotecarios? Hay muchas personas que en estos momentos están endeudadas, ya sea al BIES o ya sea a cooperativas o bancos privados que dicen, a la final es mi casa. ¿Cómo hago? ¿Cómo pueden acceder a un refinanciamiento de estas cuotas? ¿Qué sería lo mejor? ¿O sería mejor devolver la casa, vender la casa, quedarme otra vez sin casa y arrendar?
porque el arriendo también hay que pagar. O sea, no quiere decir que vendo mi casa propia y me voy ¿a dónde? Entonces tengo que de ley pagar un arriendo. ¿Cuál sería la mejor movida económica en este sentido? Bueno, esa es una pregunta bastante difícil porque depende mucho también del caso de la persona. Claro. Entonces, el primero, en este caso, generalmente uno de los temas más importantes que se ha visto no solamente en la crisis nuestra, sino incluso en Europa, realmente lo más duro para una persona es entregar su casa, lo que ya ha hecho el esfuerzo, todo eso. Entonces, generalmente ese es lo último que se va a hacer, incluso por el mismo sentimiento de las personas hacia ella. Entonces, el tema de esto es, generalmente hay que darle la pelea antes de pensar en eso, porque el tema, en verdad, porque nuevamente al tema del arrendamiento, a la final sigues pagando. Entonces, ahora, nuevamente, lo primero es ver los otros temas, ¿no es cierto? Si yo tengo un carro y la casa, puedo, en este caso, deshacerme del carro, El deshacerme de algunas carro, por cosas y, supuesto. en este caso, para mantener el tema principal, que sería el pago de la casa. El otro punto también es acercarme a la institución, ver temas de financiamiento, refinanciamiento que hay, aunque ahora ha habido algunos problemas, algunos roces, porque en este caso se está incluyendo un valor adicional sobre, te incluyen, te refinancian, pero te están cobrando interés sobre interés y está todavía incluso un tema de una pelea legal que están Legal, haciendo algunas claro. presiones. Ajá. Se supone Están que no se haciendo debe hacer eso, no se bastantes, puede se cobrar interés supone. sobre interés, Sí, pero ajá, igual lo hacen. efectivamente, pero algunas instituciones lo han hecho y por eso ahora hay una fuerte presión, Así es, ¿no es cierto? Incluso mediática de algunos grupos que están justamente por trabajando supuesto. para evitar ese tema de esos abusos. O sea, sabemos que es importante que se mantenga la liquidez de la banca, de las cooperativas, pero Total. tampoco yéndose por encima de los marcos legales y sobre todo también ellos darse cuenta que no es cuestión de ahorcarle, sino de trabajar con la persona Por para supuesto. ayudarle, ¿no es cierto?, a salir adelante, porque si yo le pongo contra la pared, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en Europa? Hubo un montón de personas que llegaron al suicidio Así es. por el tema Devolvieron las casas. devolvieron las casas y se quedaron con la deuda, o sea, no, Ujú. hay que Y eso no tratar le de conviene, no superar conviene ni eso al un lado ni al otro. al otro, porque Así es. a ellos, no, a ellos les conviene que les paguen el dinero, no tener la casa, porque ahora incluso las casas o han bajado de dinero o de valor o simplemente no puedo venderlas al valor que están Así actualmente. es. Entonces al banco no le conviene tampoco quedarse con la casa, sino preferible trabajar llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, el tema del pago. Así Entonces, es. otro punto importante es comenzar, como decía, muchas veces toca ajustar sus patrones de consumo, ajustarme en el tema de los otros gastos, ¿cierto? Para ir cubriendo este gasto fijo que es mi cuota que tengo que pagar por la vivienda, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. toca muchas veces priorizar gastos, dejar de comprar algunas cosas y claro, en el último de los casos sí es con una decisión muy difícil ya vender Vender la el bien. casa y vender la vivienda y tratar de buscar algo más pequeño y tratar de cancelar la deuda. O sea, pero ese sería ya el último. Hay que tratar de hacer todos los demás otras cosas importantes, ¿no es cierto? Buscar el tema de cómo financio el tema de educación, que a veces es un rubro alto, especialmente en el tema privado, ver cómo se consigue una beca, cómo consigo, cómo se llama, financiación, cómo consigo incluso en algunos casos hay que me recategoricen, ¿no es cierto? Claro. Demostrando que en este caso Eso en las no universidades en las sucede. universidades privadas, ¿no es cierto? Y yo tenía una categoría, claro, pero porque estaba con empleo, con trabajo, ahora que no estoy con empleo, Yes. con trabajo, ver si puedo yo también que me bajen la categoría o ver otras alternativas. E incluso, como había dicho, lamentablemente algunos han tenido que optar por esa opción de cambiarla Ujú. a una universidad más barata o una universidad pública. Son estrategias que toca hacer por el tema de, nuevamente, hay que dar hasta Ajustarnos. ajustarnos. Ajustarnos y adaptarnos a las nuevas realidades. Eso es. Edades. Jorge Andrés Amores dice, pero salvan de las emergencias, hablando de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, yo me quedé sin trabajo más de 7 meses y me tocó sacar avances de la tarjeta para sobrevivir por ese tiempo. Claro que ya le estoy terminando de pagar, pero sí me salvó la vida. Fue una emergencia. Fue una emergencia. Yo creo que, bueno, ahí sí, si lo manejaste bien y ya estás terminando de pagar,
Qué bueno. Por favor, preguntar al economista si es factible eso del trading. Muy buena pregunta. Ahora, el tema del trading, hay que tener en cuenta algo. Lo que pasa es que muchas veces te enseñan solo el lado bueno de ese tipo de actividades. El problema del trading es que en este caso es una forma de generar ingresos haciendo mini especulación en la bolsa, pero el problema, recuerden, como cualquier especulación, puede subir o puede bajar. Ajá, o sea, puedes ganar como puedes perder. Perder. Entonces, el problema es que cuando tú inviertes, tienes que tener conocimientos importantes de finanzas de ese momento, porque si no simplemente estás jugando una apuesta de que sube o baja el precio en unos 5 o 10 segundos, operaciones pequeñas, y a veces vas a perder, no todas las veces vas a ganar. Entonces, es decir, podríamos apostarle a este tipo de negocios, de trading, con un dinero que tal vez me sobre. O sea, tengo ese dinero que gano, y si bien pierdo, no me va a afectar. Entonces, exactamente. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Claro, porque si no, tú tenías $100, comienzas a jugar, comienzas a ganar, pero una de esas baja y pierdes todo lo que tenías e incluso toca pagar un poco. Entonces, el problema de eso, ese es el problema y hay que tener cuidado porque incluso el tema de la especulación en la bolsa es un tema bastante complejo, bastante complicado. Se han creado modelos, se han creado una serie de estudios y todavía hemos visto que muchas personas quiebran, pierden el dinero en la bolsa de valores y eso es lo que pasa también con el tema del trading. O sea, hay que, ¿cómo se llama? Igual que el trading, el forex y todo ese tipo de actividades son apuestas especulativas de si va a bajar o va a subir algún precio de algún producto en específico y hay que tener cuidado. O sea, en este caso, si uno se entra a ese tipo de cosas, sabe que hay un riesgo de también perder. Y también perder. Economista, quiero mandarle un saludo a Diana Astudillo. Dice, buenos días, Morocha, gracias por leer siempre mis mensajes. Un saludo desde Loja, nos mandan saludos. Y nos hacen también una consulta. ¿Qué tan bueno es invertir a plazo fijo? Ya, en este caso a plazo fijo es cuando, claro, tienes un excedente y quieres ganar un poco más del interés que te pagan en los bancos normalmente, entonces puede uno hacerlo a plazo fijo. Entonces es una inversión segura, muy segura, que te da. Lamentablemente nuestro sistema financiero todavía no está tan desarrollado porque en otros lados tú puedes invertir indirectamente en la bolsa de valores que tienen rendimientos más altos, ¿no es cierto? Claro, el problema de eso es que va subiendo y va bajando. Fluctúa, ¿no es cierto? Hay esa fluctuación y claro, pero puedes tener un rendimiento mayor. Pero el plazo fijo, la ventaja que tiene es que generalmente te pagan una tasa de interés más alta. Un poquito más alta y además con eso evitas que tú te gastes, le tienes ahí guardadito y es un seguro, ¿no es cierto? Que tú tienes un dinerito durante un tiempo. Eso, por ejemplo, podría ser bueno en el caso de que tenga de aquí a futuro comprar un bien, por ejemplo. Entonces digo, estoy comprando ahí a plazo fijo, a tal plazo, tengo que tener tanto dinero para sacar y es la entrada de la casa, el departamento o lo que sea. Eso creo que es una buena opción del plazo fijo. Economista, ahora hablábamos también de que los emprendimientos son parte de la vida diaria de las familias. Hemos emprendido absolutamente en todo y todos hemos emprendido en alguna cuestión, en algo. ¿Qué tan importante es también aprender a hablar de la risa en los emprendimientos? Porque también tenemos que tener ese orden. Por más que yo estoy haciendo, no sé, papas fritas, estoy haciendo pasteles, estoy haciendo entregas a domicilio, también tengo que tener el control de ese pequeño emprendimiento justamente para que nos dé, para que no se haga dinero de día a día, o sea, de bolsillo, plata de bolsillo y que realmente no me genere realmente un ingreso. ¿Cómo podemos hacer para tener un mayor control de esto? Y también, ¿qué tan importante es que empecemos a facturar cuando yo realizo otro tipo de actividades o cuando tengo este tipo de emprendimientos? Porque realmente últimamente he visto que todo el mundo le ve como cuco al SRI, como cuco a las facturas. No, yo no quiero facturar, qué miedo, cuando realmente es un gran beneficio. Ya, en este caso es bastante importante porque, bueno, apliquémosle un poquito la risa y de ahí pasamos al SRI. Entonces, nuevamente, registrar.
en tu negocio pequeñito registra lo que es de tu negocio. O sea, incluso podrías tener tú dos libretas aparte, la libreta de tus gastos personales y la libreta de tu negocio, porque lamentablemente ese es uno de los problemas. A veces, como te decía, se vuelve plata de bolsillo, te comienzas a gastar lo que denominamos los economistas del capital de trabajo. Simplemente es el dinero que tienes tú para ir comprando y vendiendo los productos en el caso de una tienda, de ese tipo de cosas. O sea, no es decir, necesito un aceite, da trayendo el aceite de aquí de la tiendita, o bájate una cubetita de huevos que necesitamos. Hay que anotarlo, porque en este caso es como si tú estuvieras menos, ¿no es cierto? Tienes que anotar, ¿no es cierto? Porque una cosa es el negocio. Es el negocio y otra cosa es los gastos personales. Entonces, haga las compras para el negocio y haga las compras para la casa. Casa, dividir. Es importante dividir, tener bien anotadito para saber en qué estás ganando, qué producto sale más, qué producto menos, ¿no es cierto? Ver, en este caso, y mejorar el negocio. Entonces, siempre es importante hacer tener esa información para poder tomar las decisiones. Claro que uno tiene siempre esa idea, pero es mejor tenerlo justamente anotado, registrado. Anotadito. Ahora, con respecto al tema de facturar, de las facturas. Ahora, ¿por qué es interesante facturar? Porque generalmente ahora a las personas les interesan las facturas, porque especialmente en compra de alimentos, en compra de las cosas necesarias, ellos pueden descontar de su impuesto a la renta, y por lo tanto, si yo facturo, es más atractivo para esas personas. O sea, por ejemplo, los profesionales que tenemos relación de dependencia y pagamos impuesto a la renta, nosotros nos interesa desde comprar un almuerzo con factura. ¿Por qué? Porque en este caso... todo se cruza. Ajá. Y necesitamos para eso. Entonces, si yo tengo un lado que puedo emitir facturas, ¿cierto? Me va a servir eso. O incluso una cosa más sencilla, se puede emitir notas de venta cuando tenemos un régimen distinto que se llama el RICE, y también tienen cierta validez legal. Entonces, es importante a lo mejor los pequeños... Notas de venta RICE. Ajá, sí, pasarse al RICE, y en este caso, en lugar de sacar el RUC, se saca el RICE, y ahí no tienes el problema de estar registrando, ¿no es cierto?, que si esto tiene IVA, no tiene IVA, sino haces un pago único al año del impuesto y nada más. Entonces te ahorras todo el proceso de estar viendo que esto tiene IVA, no tiene IVA, si le cobré, no le cobré, etcétera, que a veces es el susto que las personas tienen. No es ningún susto, más bien es una ayuda. Si usted quiere además sacar un poquito, recuerde que los impuestos, el haber hecho los impuestos también le ayuda para que sea sujeto de crédito en alguna entidad bancaria. TF Carlos dice, ahora sí, mi tío se endeudó con 5 tarjetas de crédito. ¿Cómo debería actuar o algo? Dios mío, lindo. Me desmayo primero. 5 tarjetas. Hijo, 5 tarjetas de crédito. Primero hay que priorizar cuál es la que está más reventada, y ya puedes tener problemas legales. Entonces siempre tocaría entrar por esa. Entonces hay que ir... ¿Refinanciar todas? De ser posible, sí, pero si no, le toca ir priorizando la que me está más complicando, la que ya comenzaron temas legales de ese tema. Empiece a pagar. Empiece a pagarla, cancélela, ciérrela y maneje una, como habíamos dicho, es necesaria para las emergencias, sí. Y en este caso, como decía, muchas veces es preferible tener un solo deudor, porque imagínense 3, 4 procesos legales, ¿no es cierto? Preferible, coger una cooperativa o alguien me presta, cancelo las deudas y de ahí comienzo a pagar y me aprieto, porque si no el problema que los intereses, las moras comienza a crecer, y después vienen los temas legales, ¿no es cierto? Las incaudaciones, etcétera. Entonces es preferible. Hay que pagar las deudas lo antes posible. Para que no crezca el tema, ¿no es cierto? Así es. Hay muchas personas que simplemente se niegan a afrontar la realidad y el problema se hace más grande. Entonces eso tampoco es lo más sano, ¿no es cierto? Eso ha pasado, por ejemplo, en algunos casos, las personas se niegan, no contestan, se hacen, eso no. O sea, uno tiene que enfrentar, es peor, es preferible comenzar a tomar al toro por los cuernos, ¿no es cierto? Y como decía, si no se puede enfrentar las 5 de una sola, comenzar con la que más complicada, con la que más deuda tengo, atacarla y
hacer este proceso. Luego ir poco a poco con las demás. Ajá. Eso es lo que nos queda, no nos queda de otra y es importante entonces empezar a darnos cuenta cuánto es lo que estoy ganando y cuánto es lo que estoy gastando. A veces las cosas más chiquitas que podemos ahorrar, por ejemplo, apague las luces de su casa, no malgaste el agua, ese tipo de cosas mensualmente van a generarle un ahorro. Y en lo que más se pueda ahorrar en estos momentos es súper importante. Además de eso, creo que estamos poniendo a prueba todas nuestras habilidades de todo, en todos los sentidos, así que explore sus actitudes, sus aptitudes, todos los hábitos, puede tener culinarios, etcétera, etcétera, que por ahí pueda hacerse creativo para poder generar ingresos adicionales a lo que ya está teniendo en estos momentos. Hay muchas familias que realmente tienen cero ingreso en este momento y gastos que obviamente se mantienen, así que hay que ver cómo se puede salir. Estimado economista, antes de despedirnos, quiero comentarle la respuesta del día de hoy a nuestra pregunta. ¿Sabes cómo hacer que tu dinero alcance a fin de mes? Nuestros oyentes nos dice, el 33% nos dice que sí saben cómo hacerlo y el 67% nos dice que no. Así que es muy preocupante y creo que ha sido muy ilustrativo sus consejos. El día de hoy es un tema sumamente amplio, economista, pero gracias por esos tips que nos ha dado el día de hoy. Así que espero que hayan tomado papel y lápiz. Así que les mando un abrazo gigante a todos y que mejore las situaciones de todos. Economista, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a los oyentes de Pichincha Universal. Un saludo especial, estimada Carla, y un excelente día. Gracias, economista. Le mando un abrazo gigante a usted y a todos nuestros queridos oyentes y a quienes nos miran también a través de Pichincha Universal. Soy Carla Salomé Coronel, La Morocha. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana también aquí. Un abrazo gigante. Manténganse sanos, fuertes y felices. Adiós.